En el Provincial Radio vamos a saludar a Eliana Cialaba, es ella economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, que como siempre nos acerca su informe, sus conceptos, para de alguna manera empezar a conocer un poco más de esta economía que tenemos en el país. ¿Cómo estás, Eliana? Un gusto saludarte como siempre. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué opinás, Eliana, de las nuevas medidas del Banco Central de la República Argentina en el mercado de cambios? Bueno, respecto a estas medidas del Banco Central en el mercado de cambios, claramente podemos ver los efectos cuando vemos la evolución desde el día que se implementaron. Observamos que sobre el dólar más el 30% de impuesto país, se agrega un 35% como anticipo de ganancias. Entonces ahora adquirir el dólar oficial está en torno a los 130 pesos, muy cercano a los valores que podemos obtener en un mercado, digamos, más libre. Eh, y aún así, vemos que se endurece más el cepo debido a que no puede comprar los 200 dólares aquellas personas que trabajan en relación de dependencia cuyos empleadores tomaron fondos de la ATP para pagar los sueldos, aquellas personas que tienen deudas refinanciadas, deudas de tarjeta de crédito, créditos hipotecarios. Los últimos días también hubo una prohibición para los diputados y senadores, que bueno, esa creemos que es la única, digamos, más coherente. Pero por otro lado, para los exportadores el tipo de cambio sigue siendo de en torno a los 78 pesos, que cuando le quitamos las retenciones con la mínima baja del 3% que hicieron, están en torno a los 50 y pico de pesos, dependiendo qué tipo de bien exporten. Entonces, vemos que por un lado se quiere evitar que la gente compre dólares, pero por otra parte las medidas para incrementar la oferta son insuficientes. Ujú. ¿Por qué considerás que se está dando una huida del peso si en realidad la inflación aún está en los niveles del año anterior? Si bien la inflación está en los niveles del año anterior, tenemos que destacar que tenemos muchos precios más congelados. Volvimos a las tarifas congeladas, a los precios cuidados, un montón de actividades que no están subiendo los precios porque el contexto de pandemia hace que cuando algunas actividades vuelven a, digamos, te iba a decir a la normalidad, pero estrictamente no es la normalidad. Cuando, no sé, por ejemplo, un café vuelve a abrir, un restaurante vuelve a abrir, un negocio vuelve a abrir, no lo hace remarcando, sino que eh, lo hace mínimamente para cubrir sus costos. Eso es un poco lo que mantiene la inflación a niveles del año anterior, pero la huida que se está dando del peso está relacionada con el exceso, el hiperexceso, vamos a llamarlo, de emisión. Nosotros vemos que desde que asumió Alberto Fernández hasta finales de septiembre, la base monetaria más que se duplicó. O sea, tenemos el doble de dinero en circulación que cuando asumió Alberto Fernández. Si vos me preguntás por qué, bueno, está claro que es el descontrol fiscal que tenemos, porque claramente no tiene que ver con una compra de divisas, todo lo contrario. ¿Qué pasa? La gente está viendo que el panorama está muy complicado, el que puede se va a dólar a cualquier precio y el que no se va a bienes. Por ejemplo, te cuento un caso. Eh, la semana pasada estuve caminando por una avenida muy concurrida de la ciudad de Buenos Aires
larguísimas colas en las pinturerías, larguísimas colas en las casas de electrodomésticos, aprovechando los planes de cuotas de hora 12 y de hora 18. Entonces, la gente se da cuenta que tener cualquier tipo de bien, aún en el caso de no poder ir al dólar, cubre el poder de compra del dinero. Entonces, bueno, tenemos que analizarlo por ahí. Entonces, este tema del dólar, si bien muchas veces lo tienden a mencionar como una causa o como el pecado de los argentinos que aman el dólar, está mucho más relacionado con este tema de que el peso no vale nada. Como no vale nada, todo lo que hay en exceso. Entonces, bueno, tenemos que analizar un poco eso y acá vienen estos números que te comentaba al principio. Está claro, Eliana. ¿Qué se espera para los próximos meses? Casi como futurología, pero en realidad para lo que resta del año en términos, digamos, de mercado monetario y cambiario. ¿Qué esperamos para el resto del año? Complicado. Eh, en términos cambiarios, el dólar claramente va a seguir subiendo. Tenemos un exceso de liquidez que, como te decía, la gente compra dólares a cualquier precio, la gente compra bienes a cualquier precio. Y en cuanto al mercado monetario, nosotros vemos dentro de lo que es el plan de gobierno, o al menos lo que presentan dentro de las propuestas, es que el déficit fiscal va a estar en torno, no sé, aproximadamente a los 10 puntos del PBI y al no tener margen de subir impuestos, claramente imposible. Y aún si lo hicieras, la recaudación seguiría cayendo porque la actividad está quebrada. Y tener cero posibilidad de obtener crédito, todo va a venir de emisión. Habrán visto que todo el tema de lo que es creación de dinero, ya nos quedamos sin papel y estamos importando. Estamos importando papel para imprimir billetes. O sea, un escenario complejo. Otro problema que tenemos es no solo el monetario, que te comentaba anteriormente cuando me consultabas por la huida del peso, sino que también tenemos que mirar el pasivo no monetario, que son las LELIQs y los pases. Bueno, las LELIQs y los pases se incrementaron por encima de la base monetaria. O sea, tenemos como 120, entre 120 y 130% más de deuda del Banco Central que al inicio de la gestión de Alberto. Y además, un tema que no tenemos que descuidarnos es que ese stock de pasivos además paga una tasa de interés del 38%. Aún no ha pasado, pero podría en algún momento ocurrir que los bancos los bancos comerciales no quieran seguir renovando las LELIQs. Y bueno, eso es todo dinero que el Banco Central tendría que emitir, así que eh, estaríamos llenos de papelitos de colores. ¿Qué problema sería, sin dudas? Por último, nos gustaría, a modo de resumen de todo lo que nos venís contando, bueno, cómo será el tiempo que viene. Bueno, entonces para resumir un poquito toda esta idea que estábamos hablando, te diría que se espera mucho más dinero, la liberalización parcial, eh, vemos que empieza a presionar sobre la tasa de inflación, así que esperamos que los próximos meses sea más alta porque la gente vuelve a comprar, vuelve a demandar dinero. Esperamos que el dólar siga subiendo y que el peso, bueno, cada vez sea algo más despreciado por la sociedad. Y acá te quiero destacar, por último, como para ir cerrando,
que básicamente, si bien teníamos un problema bastante grave en el mercado de cambiario, todas estas medidas que implementa el Banco Central para detener la salida de divisas no hacen más que agravar el problema porque la gente corre a buscar los pocos dólares que tienen. Muy sencillo. El otro día tuve que ir al banco a hacer una operación y el cajero me dice, no tengo ni monedas de dólares. La gente me pide hasta los centavos, no tengo cambio. Y entonces muchas veces el problema que tenemos en la comunicación de este tipo de políticas, en lugar de solucionar el problema que asumo que endurecer el cepo, asumo que poner un impuesto extra, lo que buscaba era desalentar la compra o desalentar la salida, la potencia por la forma de comunicar, por la forma de transmitir el mensaje, por la forma de generar la expectativa contraria a la que se desea. El gobierno ha perdido totalmente la credibilidad en, en materia económica y bueno, eso es un tema que vamos a estar sufriendo durante los próximos meses. Esperemos que en algún momento haya alguna medida que nos permita revertir la situación, pero bueno, hoy por hoy la veo bastante complicada.